Gracia y paz, amados hermanos de Club Biblia. Nos encontramos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor y seguir adelante con nuestros devocionales en el Evangelio de Juan. Como ustedes sabrán, nosotros estos días estamos haciendo, bueno, estoy haciendo grabaciones, pero no he querido que les falten los devocionales. Por varios asuntos no me puedo estar conectando en vivo, pero de alguna manera he querido garantizar que tengan estos devocionales a su disposición y seguir en la secuencia de la lectura que estamos teniendo en el Evangelio de Juan. Por eso también pido su apoyo a estos vídeos. Yo sé que les gustan mucho los en vivo, yo sé que disfrutan como yo de conectarnos juntos, pero debido a la situación que se está dando, necesito, como estas 2 semanas les dije, principalmente estar haciendo más grabaciones. Pero en cuanto pueda hacer nuevamente en vivos, yo los voy a recuperar. Así que pido su apoyo para estos vídeos también para seguir así ustedes la línea de pensamiento y lectura del Evangelio de Juan. En estas grabaciones estamos ahondando en el capítulo 17 y hasta el último devocional grabado, nosotros habíamos visto hasta el versículo 5. Tienen por un lado el primer devocional, versículos 1 al 3. Luego tienen el segundo que se publicó el día miércoles, versículos 3 y 4. No, 4 y 5, perdón, y hoy estaremos haciendo el tercer devocional grabado del Evangelio de Juan, capítulo 17, y hoy estaremos viendo los versículos 6 al 8, versículos 6, 7 y 8. Antes de nada, me gustaría también hacer los avisos que usualmente les dejo cuando hago los en vivo. Por un lado, agradezco que puedan apoyar el vídeo que subí hoy a mi canal. Es un vídeo que realmente creo que nos tiene que hacer pensar en una cosa muy grave del catolicismo romano y tiene que ver con la doctrina del purgatorio, esa enseñanza católico-romana sobre el purgatorio, ¿no? Y cómo considero que es una enseñanza anticristo, anti-evangelio. Y de verdad, si se paran a analizarlo, es una enseñanza anticristo. Golpea profundamente yo y de manera horrible el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y en ese vídeo lo explico cómo me parece a mí personalmente, a la luz de lo que entiendo en las escrituras del sacrificio de Cristo, una doctrina tan terrible. Así que en mi canal personal, ahí tienen el vídeo sobre el purgatorio y me encantaría que puedan entrar, dejar un me gusta, un comentario y apoyar ese vídeo. En segundo lugar, también recordarles el tema de los sermones de nuestra iglesia local, los sermones de nuestra iglesia local. Yo sé que varios ya pudieron ver el sermón del libro de Hechos, el sermón introductorio. También el día de ayer se estuvo publicando el sermón sobre las oraciones, el sermón sobre las oraciones titulado Dos oraciones que Dios no escucha. Y el día de mañana, un mensaje que apunta al corazón de la restauración familiar. Un mensaje que nos va a recordar la importancia de, sobre todo, buscar paz a nivel familiar. Un mensaje que se titula Buscando paz en la familia. Buscando paz en la familia. Así que mañana a las 2 de la tarde podrán ver en el canal de YouTube de la Iglesia Caminando por Fe el mensaje titulado Buscando paz en la familia, buscando paz en la familia, y espero que puedan ver todos ese mensaje, que puedan ver todos ese sermón. Y no olviden tomar alguna nota para que el siguiente devocional que vayamos a publicar, ustedes puedan poner alguna frase de ese sermón, como espero que aquí puedan poner alguna frase del sermón pasado que publicamos, el sermón sobre dos oraciones que Dios no atiende. Por otro lado, también recordarles
que aquí en el canal de Club Biblia pueden también apoyarnos dejando siempre un me gusta en el vídeo, que esto nos ayuda mucho, y además también dejando comentarios y compartiéndolo siempre con tres, cuatro amigos por WhatsApp, sus redes, animándolos a que se sumen a estos devocionales, a que se sumen a estos devocionales. Dicho esto, vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y vamos a examinar algunas cositas que encontramos muy edificantes y muy interesantes en Juan 17 del 6 al 8. Señor, te queremos dar muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar un día más delante de tu palabra, un día más considerando tu palabra, Señor, poniendo nuestros ojos en tu palabra y buscando entender tu palabra. Guíanos, Señor, en la comprensión de este pasaje. Ayúdanos a entender lo que tenemos delante de nuestros ojos y asimilarlo también en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo, Señor, contemplar a Cristo, que tu palabra nos muestre con mayor y mayor claridad cada vez más a Cristo, Señor, para que podamos rendir cada día más nuestras vidas en adoración. Te pido también que tu palabra nos ayude a comprender la grandeza del Evangelio y que tu palabra nos lleve, Señor, a amarte más profundamente cada día, para que podamos crecer en ese amor, Señor, y así crecer en adoración. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos con la secuencia de nuestra lectura en el Evangelio de Juan y vamos a estar viendo, como les dije, Juan capítulo 17, versículos 6, 7 y 8. Vamos primero a ver el versículo 6 que dice lo siguiente. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora, mira qué interesante. Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Eran tuyos y me los diste. Esto nos tiene que conectar siempre con otras cosas que hemos visto en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús hablaba, por ejemplo, de que los que venían a Él eran dados por Dios. ¿Y por qué Jesús garantizaba que nunca iba a perder una de esas ovejas? Porque esas ovejas se las daba su Padre. Y Él, como buen pastor, iba a cuidar esas ovejas y no iba a perder ninguna porque se las había dado su Padre. Es decir, la obra que Jesús lleva a cabo, esa obra de redención, la hace para la gloria del Padre. ¿Recuerdan lo que hemos visto estos días también? Yo te glorifiqué, completando la obra que tú me diste. Cómo Jesús tiene como meta principal honrar al Padre, hacer la obra encomendada por el Padre, hablar las palabras que le dice el Padre. Jesús está mostrando esa completa sumisión a la voluntad del Padre, haciendo la perfecta voluntad del Padre. Y en este caso Él habla de eso. Yo he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que tú me diste. Jesús no ha dicho, yo he manifestado tu nombre a cada persona de la faz de la tierra. Jesús no ha dicho, yo he manifestado tu nombre a cada ciudadano de la ciudad donde yo estaba. Jesús no dice, yo he manifestado tu nombre a cada persona que ha pasado delante de mí. Dice, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Eso no significa que otras personas no oyeron hablar de Jesús. Eso no significa que otras personas no escucharon de lejos enseñanzas de Jesús. Esto no significa que otras personas no supieron quién era Jesús en el sentido de la persona que andaba sobre esa región. Ellos sabían y escuchaban de un tal Jesús. Ellos sabían y se especulaba mucho de ese tal Jesús. Pero el hecho de recibir la verdad de Cristo en el corazón, atesorar la verdad de Cristo en el corazón, creer la verdad de Cristo en el corazón, no fue cosa de todos. Que Jesús se revelase plenamente a algunos, eso fue no cosa de todos. El hecho de que algunos decían, ah, mira, Jesús es un hombre, el hijo de un carpintero, un hereje, un mentiroso, un profeta, un loquillo, un mártir, mil cosas, ¿no? Pero ¿quién dijo?
es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién realmente recibió esa palabra que venía del Padre? ¿Quién realmente recibió esa palabra que el Padre puso en la boca de Jesús? Porque Jesús dice, yo hablo las palabras que el Padre me da que hable. ¿A quién ha manifestado la voluntad del Padre? ¿A quién ha dado a conocer plenamente la voluntad del Padre para que sepan, conozcan y crean la voluntad precisa del Padre? Jesús dice, a los hombres que del mundo tú me diste, a los que de todo el mundo tú me diste, a ese grupo de hombres que del mundo tú me diste. Y además añade, estos eran tuyos y tú me los diste. Y esto me lleva a pensar en más de un pasaje que nuevamente habla de la elección de Dios. Nosotros vemos Efesios, como dice que en él, bueno, pues nosotros podemos verlo, no hay ningún problema en acudir al libro de Efesios y leer de una manera muy clara, muy clara, por ejemplo, lo que el Señor Jesús menciona sobre el tema de aquellos que son de Dios. Efesios 1, versículo 3 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahora, mira lo que dice, escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, destinados, predestinados para adopción como hijos mediante Cristo. Ahora, todos estos que han creído en el nombre de Jesús, que han creído verdaderamente en quién es Jesús, que han aceptado verdaderamente la revelación sobre Jesús que se les ha dado. Lo ha dicho Juan ya, a todos los que lo reciben y creen en su nombre se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, pasan a ser adoptados como hijos, adoptados en la familia de Dios. ¿Mediante quién? Mediante Cristo, por Cristo, a través de Cristo. Y esto nos recuerda a Efesios 1, predestinados para adopción como hijos mediante Jesús, mediante Cristo, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué ha dicho Jesús? He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que tú me diste. Eran en pasado. Mira lo que dice, eran tuyos. Porque escogidos desde antes de la fundación del mundo, eran tuyos y me los diste. Es decir, eran tuyos pasado y me los diste cuando Jesús vino, cuando Jesús se encarnó, cuando el Hijo de Dios se encarnó, el Señor, el Padre, le entregó un grupo, le entregó unas ovejas. Y él lo que dice es esto, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Y mira cómo sigue diciendo. Y han guardado tu palabra. Ahora habla de la evidencia de ser de Dios. Habla de la evidencia de haber sido, de ser, de ser pueblo de Dios. Han guardado tu palabra. Muchos escuchan y no atesoran, muchos escuchan e ignoran, muchos escuchan y no la creen, pero la marca del verdadero creyente, la marca del verdadero hijo de Dios es que atesora la palabra, guarda la palabra. ¿Cuál era la marca de las ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, escuchan, guardan mi palabra. Eso es seguir la palabra, es atesorar la palabra, es guardar la palabra, es seguir la palabra. Así que Jesús está volviendo a decir de maneras distintas cosas que ya sabemos. Y empieza hablando de esas cosas. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me has dado. Eran tuyos y tú me los diste. ¿Y cuál es la evidencia? Que esos hombres han guardado tu palabra. Había gente que seguía a Jesús temporalmente, ¿verdad? Había gente que seguía a Jesús un tiempo breve, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿cuántas personas dicen creer? Manifiestan creer y es algo temporal, a veces meses, semanas, a veces años, pero es algo temporal. A veces es falso también, a veces es hipócrita.
A veces realmente las personas no han creído. Así que nosotros veremos en el contexto de la iglesia evangélica, en el contexto de nuestras congregaciones. Vamos a ver muchas personas que dicen creer, pero no es una verdadera fe salvadora. Hay muchas personas en medio de nosotros que van a dar testimonio de su fe. Muchos hasta se bautizarán. Algunos llegarán incluso a servir en iglesias locales, pero será temporal. Habrá dos cosas características de un falso creyente. Una fe temporal, es decir, hoy creo, mañana no. Hoy amo a Dios, mañana no. Hoy abrazo al Señor en el sentido de abrazar su voluntad y mañana no. Es decir, hoy me interesa, hoy quiero, hoy me parece querer hacer la voluntad de Dios, mañana seguiré con lo mío, me volveré al mundo y haré mis cosas. Es decir, una fe temporal es la marca de que no es una fe verdadera, no es una fe salvífica, porque la marca de la fe verdadera, la fe salvífica, es que perdura, es que persevera, es que es preservado por Dios. Y en otro contexto también tendremos la fe hipócrita. La fe hipócrita será la de aquellos que hasta el final del camino serán enterrados y la gente será capaz de decir, mira, era un creyente, era un siervo de Dios, pero el día que estén delante del Señor, ellos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé, y el Señor les dirá, apartaos de mí, yo nunca os conocí, vosotros los que practicáis la iniquidad. Es decir, personas que profesaban fe, personas que quizá actuaban como los escribas y fariseos, que actuaban delante de la iglesia, delante de los hermanos, delante de los creyentes, como debía hacerse, hacían un papel, cumplían un rol, cumplían un papel, y esas personas estaban ahí simplemente actuando, pero luego en su corazón, en lo íntimo, en sus hogares, eran hipócritas, eran hacedores de maldad. Lo que mostraban en la congregación, lo que mostraban en medio de la iglesia, era pura fachada. Por eso, esas dos tipos de fe, que podríamos decir una fe temporal, una fe que no perdura, una fe que no es preservada, una fe que simplemente ama a Dios un tiempo, cree en Dios un tiempo, adora a Dios un tiempo, no es una fe verdadera, no es una fe salvífica. Por otro lado, la fe del hipócrita. Esa fe hipócrita es la que es simplemente fachada, es simplemente apariencia, es simplemente externo, pero no es real, no es sincera, no es genuina. Por eso en el camino también veremos a muchos abandonar, veremos a muchos dejar el camino, veremos a muchos salir del camino. Pero ¿qué dice la Escritura en cuanto a esto? Y lo dice, por ejemplo, sobre los falsos maestros y lo podemos aplicar a los falsos creyentes. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se marcharon, se alejaron. Esto sucedió para mostrar que no todos son de nosotros. Estas son palabras muy duras que dice el apóstol Juan, pero son verdades para mostrar que no todos los que están con nosotros son de nosotros. ¿Y cuál será la prueba? Que saldrán de nosotros, abandonarán el camino, abandonarán la fe, apostatarán definitivamente de la fe en Cristo, ¿no? Y esa será la evidencia, dice el apóstol Juan, de que no son de nosotros, de que no pertenecen a nosotros. Eso, por ejemplo, lo vemos en un caso en la Escritura, cuando el apóstol Pablo dice, Demas me ha abandonado, amando más este mundo presente. Mira lo que dice, Demas me ha abandonado, amando más este mundo presente. ¿Y qué dice Juan en cuanto al amor al mundo? Juan, por ejemplo, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, mira que dice Juan, el amor de Dios no está en él. Entonces, ¿qué Juan está diciendo de Demas? Que Pablo dice, Demas amó este mundo presente y por eso me dejó. Juan, ¿qué está diciendo? Que quien ama este mundo presente, el amor de Dios no está en él. Por eso la marca del verdadero creyente y de esa fe salvífica es esa permanencia en la palabra del Señor, es esa perseverancia en la palabra del Señor y es el ser preservados por el propio Señor hasta el final. Porque como dice también Judas, nosotros vemos que Él es poderoso para preservarnos sin mancha y sin caída hasta presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Así que nosotros descansamos en el poder de Dios, que como bien dijo Jesús, son ovejas que el Padre le ha dado
y Jesús no pierde ninguna de las ovejas que el Padre le ha entregado. Y eso es maravilloso. Podemos descansar en el cuidado pastoral del buen pastor, el cuidado pastoral del Señor Jesús. Ahora, seguimos con el versículo 7 y dice así, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Una de las cosas características de estos discípulos, de estos que han guardado la palabra, de estos que han verdaderamente creído, de estos que el Señor le ha dado a Jesús, es, han creído, han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, que todo lo que me has dado viene de ti. Es decir, los verdaderos creyentes son conscientes de la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Por eso la revelación que muestra Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ahí muestra eso. Jesús le dice, Pedro, bien lo has dicho, pero esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que lo que Pedro afirma es algo que el Señor le ha revelado, es algo que el Señor le ha dado a conocer. Y esto es interesante, hermanos. Nosotros solamente reconoceremos quién es verdaderamente Jesús por una revelación divina. Es decir, nosotros podemos leer la palabra, podemos estudiar las escrituras, pero solo seremos conscientes verdaderamente de quién es Jesús por una revelación de Dios. Hay una cosa que dice la escritura que me parece muy, muy interesante. La palabra de Dios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor a no ser por el Espíritu de Dios. Mira qué interesante. Nadie puede afirmar que Jesús es el Señor a no ser por una revelación y obra del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta como multitud de religiones, multitud de creencias, multitud de personas no tienen problema en reconocer la existencia de Jesús? Tú podrás hablar con un judío y un judío te va a decir, sí, Jesús existió, Jesús fue un líder cristiano, Jesús fue un buen hombre, Jesús fue una buena persona, o incluso te van a decir algunos, no, Jesús fue un farsante, él decía ser el Mesías, pero es el falso Mesías, porque el Mesías no ha venido. Es decir, un judío no tiene por qué negarte la existencia de Jesús, no tiene por qué decirte, Jesús no existió, Jesús es un personaje ficticio, Jesús es un personaje falso, no. Pero un judío no te dirá Jesús es el Señor. Jesús, no te dirán, Jesús es el Hijo del Dios viviente, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Dios el Hijo, no te lo dirá. Ahora, pasemos a hablar con un musulmán y un musulmán que te va a decir, ¿creen en Jesús? Claro que sí, el Corán habla mucho de Jesús, el Corán menciona mucho a Jesús y menciona sus obras y menciona sus milagros, pero para ellos Jesús es un gran profeta. Es más, de los grandes, grandes, grandes profetas. Lo tienen en alta estima como profeta. Pero pregúntale a un musulmán, ¿pero Jesús es el Hijo del Dios viviente? ¿Es Dios el Hijo? ¿Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? Y un musulmán te va a decir rotundamente no. Yo creo que Jesús fue un excelente profeta, un excelente siervo de Dios, un ejemplo a seguir en conducta, un ejemplo a seguir en obediencia, pero jamás diré que Jesús es el Señor. Ahora, vete a hablar con un testigo de Jehová. ¿Un testigo de Jehová va a creer en Jesús? Claro que sí. Te va a decir, claro que creo en Jesús. La primera creación de Dios te va a decir. Te va a decir, yo creo en Jesús, que es el enviado de Dios, el ungido de Dios, primera creación de Dios. Pero le vas a preguntar, ¿pero Jesús es el Señor? ¿Jesús es Dios? No, Jesús no es Dios, te dirá. Jesús no es Dios, te dirá ese testigo de Jehová. Y ahora podemos hablar incluso con un ateo. Un ateo que te va a decir, no creo en Dios, no creo que hay una deidad, no creo en la Biblia, pero crees en Jesús. Y muchos ateos, algunos muy borricos, te van a decir que no. Pero el que tenga sentido común te va a decir, obviamente no podemos negar la historia. Hay más que bastantes evidencias, evidencias de muchos tipos de la veracidad de Jesús como persona. Entonces, muchos ateos te dirán, sí, Jesús existió.
Jesús fue un hombre, Jesús fue un revolucionario de su época. A Jesús lo mataron los religiosos de su época por ir contracorriente. Jesús desafió la cultura, Jesús desafió los valores de su época y por eso muchos lo odiaron ya hasta el punto de matarlo porque Jesús fue una persona revolucionaria. Eso muchos te lo van a decir, pero pregúntale, ¿pero tú crees que Jesús es Dios? ¿Crees que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, el Hijo del Dios viviente, el Señor? Y te va a decir, no, 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 eso no, ¿cómo va a ser Dios? Entonces, nosotros no solamente decimos creemos que Jesús fue real, nosotros no solamente decimos creemos que Jesús es el Mesías, nosotros no decimos solamente creemos que Jesús es verdaderamente hombre, sino que también afirmamos Jesús es verdaderamente Dios. Nosotros decimos Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es Dios encarnado, es Emanuel, es Dios con nosotros, es Dios que se desprende de su gloria y se hace hombre, teniendo una naturaleza verdaderamente humana y verdaderamente divina. Y nosotros reconocemos que Él es el Señor, Él es el Señor. Y cuando nosotros decimos esto, no es por nuestra capacidad intelectual, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestra gran sabiduría, no es por nuestra gran inteligencia, no es por nuestra gran capacidad. La Escritura dice, nadie llama a Jesús Señor a no ser por obra del Espíritu de Dios, por revelación del Espíritu de Dios. Por eso la Biblia incluso también cuando habla del Evangelio dice, el hombre natural no puede entender esas cosas porque se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, no podemos ser orgullosos ni mirar a otros por encima del hombro, ni podemos jactarnos de nuestro conocimiento porque nosotros sabemos que esta revelación se nos ha sido dada como un regalo de Dios por obra del Espíritu Santo. Y debemos dar gracias a Dios porque obró en nosotros por medio del Espíritu Santo para que nosotros hoy podamos decir Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Señor. Y debemos ser agradecidos con Dios porque Él quitó toda venda de nuestros ojos, nos dio fe para creer y trajo a nuestros corazones la revelación divina para que podamos contemplar su gloria en la faz de Jesucristo y proclamar por obra de Dios en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Entonces nunca seremos soberbios cuando otros no crean lo mismo, sino que rogaremos al Padre y diremos, Padre, revélales a Cristo, dales a conocer al Señor, revélales que Jesús es el Señor. Y será nuestro clamor y será nuestra oración. Ahora, vamos a terminar con el versículo 8. Dice, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Nuevamente, yo les he dado las palabras que me diste. Jesús lo dijo, ¿no? No hablo nada que el Padre no me ha dado. Todo lo que yo hablo son palabras que el Padre me ha dado. Y dice que ellos las han recibido. Yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Cuando dice que las recibieron, recordamos lo que ha dicho antes. Yo le he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Y ahora Jesús dice que estos hombres han recibido la palabra, han creído la palabra y verdaderamente creen que Él ha venido del Padre. Que verdaderamente Él ha venido del Padre. Así que esa es una evidencia y una marca de la obra de Dios en el corazón de los suyos, en el corazón de aquellos que hoy creemos en Él. Y nos recuerda otra vez, amados hermanos, que la salvación es una obra de pura gracia. La salvación no es para los que fueron más listos. Es decir, yo fui más listo y por eso creí. Yo fui más inteligente y por eso creí. Yo fui más sabio y por eso creí. La salvación no es para los más inteligentes, ni los más listos, ni los más sabios. Por otro lado, la salvación tampoco es para los más buenos. Ah, yo como soy más bueno, me salvé. Yo como soy más bueno, fui a Jesús. Yo como soy más bueno, dejé el mundo. Yo como soy más bueno, dejé el pecado. No, la salvación no es para los que son más buenos. Y mucho menos es para los humildes. Ah, yo como soy más humilde, me arrepentí. Él es más soberbio que yo, por eso no se arrepintió.
Yo como soy más humilde, decidí rendirme al Señor. Como Él es más soberbio que yo, Él sigue ahí en el mundo. Así que la salvación no es para los que son más buenos, ni para los que son más inteligentes, ni para los que son más listos, ni para los que son más sabios, ni para los que son más humildes. ¿Por qué? Porque la salvación es una obra de Dios en nuestros corazones. ¿Saben qué deben saber? Que si Dios no hubiera obrado en su corazón, usted seguiría en el mundo. Seguiría amando el mundo sobre todas las cosas. Seguiría abrazando el mundo. Seguiría amando locamente su pecado. Seguiría esclavo de su pecado y usted nunca habría buscado de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dice. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Nuestra naturaleza, muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado, ciegos a las cosas de Dios, ciegos a las cosas espirituales, sin espíritu para discernir cosas espirituales, con un corazón de piedra, reos de Satanás y las tinieblas. Jamás, jamás habría ido a Dios porque somos más listos, o más buenos, o más inteligentes, o más humildes. Por eso debemos recordar que somos salvos por gracia. Es Dios, por pura gracia, el que obró en nuestros corazones. Y esto, repito, nos tiene que llevar a dos aspectos, por lo menos dos. Yo diría tres. Voy a mencionar tres de una manera muy rápida. Número uno, una actitud constante de agradecimiento. Una actitud constante de agradecimiento. Sabiendo que soy salvo por gracia, que lo vil y despreciable de este mundo escogió Dios y que yo soy salvo por pura gracia y no por mérito, debería vivir una vida de gratitud. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando yo soy entendido en cuanto a cuánto se me ha perdonado, a cuánta gracia he recibido, cuán miserable era y la obra que Dios ha hecho en mí por pura gracia, debería vivir con un deseo constante de gratitud y obediencia al Señor por esa gracia recibida. Número dos, debería ser una persona sin orgullo ni jactancia. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que mi salvación es obra de gracia, es fruto de la gracia, es llevada a cabo por la gracia de Dios, no puedo jactarme en mis obras, en mi obediencia, en mi santidad. No puede haber orgullo en mi salvación porque entiendo que nada bueno hay en mí y que la obra hecha en mí es la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo en Cristo Jesús. Cuando yo entiendo que soy salvo por gracia, no hay lugar para la soberbia y no hay lugar para la jactancia. Debo comprender que esa gracia debe conducirme a una actitud humilde y jamás mirar a otros por encima del hombro. Ah, mira, este menos santo que yo, menos bueno que yo, menos bonito que yo, menos cristiano que yo, y mira ese mundano, lo que hace ese mundano. Les digo algo, ese mundano que tanto reparo te da está haciendo lo que tú harías sin la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no hubiera llegado, esos mundanos están haciendo simplemente lo que nosotros estaríamos haciendo porque ya lo hicimos en el pasado. Así que la gracia nos debería llevar a no abrazar la soberbia y el orgullo, más bien conducirnos a una humildad. Y número tres, entender que la salvación es por gracia y entender la condición de las personas que no pueden salvarse a sí mismas y que necesitan la gracia de Dios, nos debe llevar a orar por los perdidos. Nos debería llevar a una vida de oración por aquellos que no han sido alcanzados por esa gracia, por aquellos que siguen abrazando este mundo sabiendo que son esclavos y que lo único que puede cambiar su destino es la obra de gracia del Señor en sus vidas. Y por lo tanto, orar y rogar por la vida de ellos, orar y rogar por la salvación de ellos. Así que cuando comprendemos que nuestra salvación es por pura gracia, tres cosas deberían pasar en nuestra vida. Número uno, una actitud de agradecimiento constante al Señor por esa salvación que no merezco y no me he ganado. Número dos, una actitud humilde, desechando todo orgullo y toda soberbia, porque entiendo que yo no soy mejor ni más digno, sino que es solo gracia de Dios sobre mi vida. Y número tres, una actitud de orar e interceder por los que están perdidos, sabiendo que no pueden salvarse a sí mismos y que lo único que les resta es la esperanza de una obra de gracia de Dios en sus vidas. Eso debería provocar entender la salvación por gracia en nuestros corazones. Espero que este mensaje devocional de hoy haya sido útil y sea de bendición. Vamos a orar y les recuerdo los avisos que di al principio.
Señor, te damos gracias porque hoy nuevamente entendemos que estamos en Cristo porque tú nos diste, porque tú nos entregaste a Cristo y porque tú obraste en nuestro corazón y que por medio de tu Espíritu nos hiciste creer, nos hiciste ver, quitaste toda venda de nuestros ojos y nos diste vida cuando estábamos muertos. Señor, gracias por esa salvación, por gracia que tenemos. Ayúdanos, Señor, a cultivar así un corazón agradecido y humilde y no olvidarnos nunca de orar por los que están perdidos. Gracias, Señor, porque todo lo que somos hoy te lo debemos a ti y podemos decir como el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Señor, gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, les recuerdo los avisos que les di al principio. Si pueden, por favor, ver el vídeo sobre el purgatorio, y ver cómo presento la enseñanza del purgatorio católico romana como una doctrina para mí completamente anticristo. En segundo lugar, también recuerden que mañana a las 2 de la tarde tendrán un mensaje muy importante, hermanos, no se lo pueden perder, un mensaje en el canal de la Iglesia Caminando por Fe titulado Buscando la paz en la familia, buscando la paz en la familia. Y luego apunten alguna frase para comentarlo en otro devocional que deje yo grabado posteriormente. Y también recuerden compartir con 3 o 4 personas el contenido de Club Biblia, animándoles a sumarse a estos devocionales. Ahora grabados, pero volverán a ser en su momento en vivo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.